El versículo 19 al 20. Les leo Salmo 107, el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si vemos aquí, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si uno tiene muchas aflicciones, preocupaciones y dificultades y clama a Dios en su angustia, entonces Dios le salva y le ayuda de sus aflicciones. Pero ¿a través de qué manera? ¿A través de qué? ¿De qué manera? El versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Siempre a través de su palabra nos ayuda y nos fortalece. De verdad. Por eso, con qué corazón escucha la palabra de Dios es muy importante para que usted pueda recibir gracia del Señor. Siempre Él nos ayuda, nos salva, nos guía a través de su palabra. ¿Sí me entiende? Ok. Entonces, oremos juntos para empezar. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo, donde el Señor está. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia, gracia y paz para que podamos hacer mejor la vida cristiana. Aún somos pequeños en la fe. Haznos crecer más y más con tu palabra y tu gracia. Queremos ser usados preciosamente por Dios y salvar a muchas almas perdidas. Utilízanos preciosamente a cada uno de nosotros. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia con tu gran poder y tu gracia. Y también la iglesia de Puerto Viejo. Bendice a todos los hermanos. Sana a algunos hermanos enfermos. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Hoy también queremos aprender y entender muy bien tu palabra. Haznos entender. El Espíritu Santo opera fuertemente este tiempo. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Génesis. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, el versículo 23. Génesis 19, 23. Al 29. Génesis 19, el versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró.
y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. En la ciudad Sodoma y Gomorra estaba lleno de pecado. Especialmente la gente, ¿qué pecado tenía? El pecado de fornicación y de homosexualidad. Por eso, Dios, ¿qué hizo? Destruyó esa ciudad con fuego. Juzgó la ciudad Sodoma y Gomorra. Es el modelo y la sombra del juicio de fuego de Dios para este mundo que está corrompido. Así como Dios juzgó con fuego la ciudad Gomorra y Sodoma, va a juzgar nuestra época con el juicio de fuego de Dios, con la guerra nuclear. Lot era el salvo, seguramente. Sin embargo, ¿por qué él se fue a Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra es el modelo y la sombra del mundo. Por eso Sodoma y Gomorra fue juzgado. Asimismo, Dios juzgará este mundo que está corrompido. Sin embargo, Lot, que era el salvo, ¿por qué se fue a Sodoma y Gomorra? Es el modelo de que un salvo se va al mundo. Génesis, aquí marquemos, pongamos la cinta. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 5 al 7. Génesis capítulo 13, el versículo 5 al 7 les leo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Abraham tenía muchos animales y Lot también, ¿sí o no? Eran ricos. Por eso, Lot se apartó de Abraham y se fue a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces, en este momento, Dios, ¿a través de quién estaba operando? A través de Abraham, ¿sí o no? Dios estaba con Abraham. Entonces, Lot no tenía que apartarse de Abraham. Alejarse de Abraham era apartarse de Dios. Él
no lo sabía, sí lo sabía. Sin embargo, se fue a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque él estaba en Egipto. Egipto en ese momento era muy desarrollado. Él ha probado los deleites del mundo en Egipto. Por eso a él le gustaba ir a Sodoma y Gomorra, porque en ese momento la ciudad Sodoma y Gomorra era como Egipto. Lot tenía el corazón de querer probar los deleites del mundo. Por eso fue tentado por el diablo y se fue a Sodoma y Gomorra, apartándose de Dios y de Abraham. Si usted tiene el corazón de querer probar los deleites del mundo, ¿qué le pasará? Usted se va al mundo. Si usted quiere pecar algo, realmente encontrará ese pecado. Es verdad. Si usted sigue al dinero y al mundo, entonces realmente se irá al mundo. Si usted quiere salir con un hombre, con una mujer, saldrá, pecará con una mujer o con un hombre. ¿Qué corazón tiene? Si quiere pecar algo, realmente pecará. Lot tenía el corazón de querer probar los deleites del mundo. Por eso se fue a Sodoma y Gomorra, aunque era el salvo. Aunque usted sea salvo, si tiene ganas de probar los deleites del mundo, va a ir al mundo, pecará, alejándose del Señor, de verdad. Aunque sea salvo, podría ser tentado por el diablo, si tiene ganas de pecar. Aquí veamos, para saber el corazón de Lot. ¿Qué corazón tenía? Veamos. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 10 al 11. Les leo. Y alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ya si vemos aquí, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. La ciudad Sodoma y Gomorra era como el huerto de Edén y como Egipto ante la vista de Lot, ¿sí o no? ¿Qué significa la Sodoma y Gomorra? Indica el mundo. ¿Usted se ve el mundo como el huerto de Edén? ¿Cómo ve? ¿El mundo se ve como el huerto de Edén? Es imposible para los salvos. ¿En la tierra hay esperanza? ¿Usted tiene esperanza de la tierra? Este mundo va empeorando, está lleno de pecado, está corrompido.
Por eso pronto este mundo se terminará. Así como Sodoma y Gomorra fue juzgado. Sin embargo, ante la vista de Lot, se veía Sodoma y Gomorra como el huerto de Edén. Fue tentado por el diablo. Su corazón estaba contaminado. ¿Sí o no? Es verdad. Abraham una vez se fue a Egipto con su familia, con Lot. Era una culpa y equivocación de Abraham. No tenía que ir a Egipto. Pero él guardaba muy bien su corazón y su fe, Abraham. Pero Lot se ha contaminado estando en Egipto. O sea, muchos pecados han entrado en el corazón de Lot. Por eso quería ir a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra se veía como el huerto de Edén ante los ojos de Lot. Estaba contaminado totalmente, ¿sí o no? Es verdad. Si usted tiene interés en los deleites del mundo, en algún pecado o en el mundo, usted será como Lot. Será tentado. Si busca algún pecado, encontrará ese pecado, de verdad. Y su corazón se contaminará por el pecado y por el mundo. Será tentado por el diablo, caerá pecando. Se irá al mundo, alejándose de la iglesia y de Dios, así como Lot se fue a Sodoma y Gomorra, que era el modelo y la sombra del mundo, alejándose del Señor. ¿Sí me entiende? Era una gran equivocación. Lot se apartó de Abraham y de Dios. Usted puede ir al mundo dejando a Dios, alejándose de la iglesia. Es imposible. Pero Lot se fue al mundo, a Sodoma y Gomorra, apartándose del Señor. Se separó de Dios nada más. Por eso fue miserable. Si usted se aparta del Señor, se separa de la iglesia, ¿qué le pasará? Será miserable, será lamentable. Hasta que el Señor venga, tenemos que permanecer en el Señor y estar en la iglesia, haciendo la vida cristiana, aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Reuniéndonos juntos, colaborando juntos, trabajando para el Señor juntos, sacrificándonos para nuestro Señor. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra fe, porque la venida del Señor está cerca. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Así está escrito, ¿sí o no? ¿Ellos eran buenos o malos? ¿Ellos tenían pecados o no? Ellos tenían muchos pecados. Asimismo, el mundo está corrompido. Nuestra época es peor que la Sodoma
la ciudad Sodoma y Gomorra. La gente también es peor. ¿Sí o no? Especialmente la gente de Sodoma y Gomorra, ¿qué pecado tenía? Tenía el pecado de homosexualidad. Veamos. Génesis 19, el versículo 5. Génesis 19, el versículo 5. Génesis 19, 5. Les leo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa esto? Los dos ángeles llegaron a la casa de Lot. ¿Por qué ellos han ido a la casa de Lot? Ellos para juzgar esa ciudad. Me parece que ellos se veían como los hombres. Por eso, unos hombres vinieron a la casa de Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa? Ellos querían hacer homosexualidad con los dos ángeles. Ellos, ¿por qué? Los dos ángeles eran nuevos. ¿Sí o no? Entre ellos pecaban mucho, ¿no? Haciendo homosexualidad. Pero ya vinieron, ya aparecieron nuevos hombres. Por eso ellos querían conocerles a ellos. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ellos querían hacer homosexualidad con los dos ángeles. Por eso, Lot, ¿qué hizo? Veamos. El versículo 7, 6, 7. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué significa? Aquí dice: os la sacaré fuera. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. ¿Qué significa? Lot estaba loco. Él tenía las dos hijas suyas. Oigan, yo les regalaré a mis dos hijas. Entonces, hagan como quieren. ¿Quieren hacer sexo? Hagan, no más. Pero dejen a estos dos hombres. No les toquen. ¿Cómo podía ser así? Lot también estaba corrompido. Siempre veía muchas maldades. Y vivía en Sodoma y Gomorra, que estaba corrompido. Por eso aprendía mal.
Sin embargo, ellos no querían, ellos solamente querían a los dos hombres, porque ellos pecaban haciendo homosexualidad. Dios se enojaba o no. Dios se enojaba demasiado con ellos. Por eso destruyó Sodoma y Gomorra, ¿no? Con fuego. La ciudad Sodoma y Gomorra se desapareció. Fue polvo por fuego. Dios se enojaba mucho. Asimismo, Dios juzgará este mundo que está corrompido. Este mundo será como polvo por fuego de Dios. Sí, ya ahora hay muchos que hacen homosexualidad, ¿sí o no? Es verdad. Aquí en Santo Domingo también sí hay. Antes me encontré con dos gays, pasando por terminal. Estaba manejando, estaba esperando cambiar el semáforo. Dos personas de repente aparecieron y tocaron el vidrio. Me daba miedo. Se veía como mujeres, pero eran hombres. Se maquillaron, ¿no? Se pusieron minifalda, ¿no? Pero tenían muchos pelos. Quería vomitar. Y me dijeron, vamos. La voz era hombre. Se veía como mujeres, pero la voz era hombre. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a hotel. No me gustaba. Quería vomitar. Realmente casi vomitaba. No me gustaba. Imagínense, los animales hacen homosexualidad. Nunca hacen. Algunas veces ha visto un perrito, ha visto que un perrito hace homosexualidad. No, nunca. Los animales nunca hacen homosexualidad. Pero el hombre, que es la imagen de Dios, hace homosexualidad. Entonces, los animales son mejores que los hombres. Porque los animales por lo menos no pecan, no hacen homosexualidad. Pero el hombre, que es la imagen de Dios, quiere estar corrompido, haciendo homosexualidad. Para los homosexuales, ¿qué juicio, qué castigo habrá? Hay sida. Hay un castigo fuerte. Si unos hombres hacen homosexualidad o unas mujeres, si unas personas hacen homosexualidad como gay y lesbiana, ¿qué les pasará? Ellos se contagiarán por SIDA, por el SIDA. Es un castigo fuerte de Dios para los homosexuales.
Aquí marquemos, pongamos la cinta, Romanos capítulo 1, el versículo 26. Romanos capítulo 1, el versículo 26 al 27. Les leo. Romanos 1, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Qué significa? ¿Qué indica? Indica homosexualidad. Ellos recibirán un castigo muy fuerte de Dios. Es SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué uno se contagia por el SIDA? Por homosexualidad. Es maravilloso. Gay y lesbianas. Ellos son contagiados por el SIDA. Entre homosexuales hay muchos contagiados por el SIDA. ¿Por qué pasa esto? Porque es el castigo de Dios. Es un castigo especial para los homosexuales. 100% ellos morirán sufriendo. No morirán temprano, sino despacio. Poco a poco están muriendo, sufriendo. Su carne se descompone poco a poco. Poco a poco muere. Es un castigo especial para los homosexuales. Aquí dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Indica un castigo fuerte de Dios. Indica SIDA. Nuestra época es como Sodoma y Gomorra. Nuestra época es peor que la ciudad Sodoma y Gomorra. Por eso, así como la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruido, fue quemado, este mundo también se quemará todo. Entonces, Lot podía guardar su fe y su corazón viviendo en Sodoma y Gomorra sin Dios. No podía. Por eso sufría mucho y él fue contagiado por el pecado. Veamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 8.
Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 8. Les leo. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este justo indica a Lot. ¿Lot era el salvo o no? Seguramente él era el salvo. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya significa que Dios salvó a Lot del juicio de fuego de Dios. Pero si vemos aquí, libró al justo Lot. Justo Lot. ¿Lot era el salvo o no salvo? Seguramente él era el salvo. Sin embargo, él no hizo bien la vida cristiana. ¿Qué lección podemos tomar? Aunque usted sea salvo, no podría hacer bien la vida cristiana como Lot. Podría caer e ir al mundo como Lot. Lot fracasó su vida cristiana. Por eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que el diablo nos tienta, tenemos que pelear contra el diablo y vencerlo. Si usted pierde del diablo y es tentado por él, entonces podría caer. Podría ir al mundo. Podría pecar, podría fracasar. Nos da mucho miedo. El versículo 8, segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Todos los días el justo Lot afligía, sufría duro. ¿Por qué? Porque siempre escuchaba malas noticias, malas palabras y veía malas acciones. Por eso sufría mucho. Asimismo, viviendo en este mundo, en esta tierra, siempre sufrimos mucho, porque está llena de maldad. Hay muchas malas noticias todos los días, ¿sí o no? Muchos están muriendo por ladrones, ¿no? Hay muchas estafas, muchos engaños, ¿no? Mucho homicidio y mucha homosexualidad, ¿no? Muchas fornicaciones, muchos adulterios. Por eso, viviendo en este mundo, siempre vemos las maldades, siempre escuchamos malas noticias. Por eso sufrimos mucho y afligimos, porque somos salvos. Lot también todos los días sufría mucho por muchos pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué él sufría mucho? Porque vivía en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es el modelo y la sombra del mundo.
que está corrompido. Nosotros también vivimos en la tierra, por eso sufrimos y afligimos por pecados. Ya, sin embargo, estamos guardando muy bien nuestra fe y nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Es verdad. Ya, ¿por qué? Ya, porque estamos en la iglesia y en el Señor, bien guardados, ¿sí o no? Ya, pez. Ya, los peces viven en el mar, ¿sí o no? El mar es muy salado, ¿sí o no? Pero dentro de pez, ¿hay sal? ¿Está salado? ¿Es salado? No, no es salado. Asimismo, estamos viviendo en el mundo que está corrompido, pero nuestro corazón está bien guardado. Nuestro corazón no se contagia, ¿sí o no? Así como dentro de pescado, dentro de pez no está salado, no es salado. ¿Sí o no? Podemos guardar muy bien nuestro corazón y nuestra fe. Nunca se contagia nuestro corazón por el mundo, por los pecados. ¿Por qué? Nuestro Señor siempre nos guarda, nos protege a través de su gracia y su palabra. Si ustedes siempre participan bien en la reunión y en la iglesia, siempre se acercan a la palabra de Dios, escuchando sermones y leyendo la Biblia, entonces siempre podrá guardar muy bien su corazón y su fe. Nunca caerá. Si Lot estuviese con Abraham y no se hubiese alejado de Abraham, él habría guardado bien su corazón y habría logrado la victoria. Habría hecho muy bien la vida cristiana. Pero él se apartó de Abraham y de Dios. Se fue al mundo, a Sodoma y Gomorra. Por eso fracasó su vida cristiana. Si usted se aleja de la iglesia y del Señor, usted no podrá lograr la victoria. Fracasará nada más. Tenemos que estar en la iglesia donde el Señor está, hasta que el Señor venga. Entonces podremos lograr gran victoria. Podremos hacer muy bien la vida cristiana. Génesis capítulo 19. Génesis 19. El versículo 23. Génesis capítulo 19, el versículo 23. Génesis 19, 23. Ya les leo.
Génesis 19:23. El sol salía sobre la tierra como cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Si vemos aquí, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Dios hizo llover el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Todas las personas que estaban ahí murieron. ¿Sí o no? Las personas de Sodoma y Gomorra murieron, sin que falte ninguna persona. Todos murieron, todos. Dios quería derramar su ira y su enojo. Por eso hizo llover el fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Es el modelo y la sombra del juicio de fuego de Dios. Con la guerra nuclear, este mundo se terminará. Dios va a derramar su ira y su enojo sobre este mundo con fuego. De verdad es el modelo y la sombra del juicio de fuego de Dios para nuestra época. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. El versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Les leo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En la época de Noé, Dios juzgó con agua, ¿cierto? Es el modelo y la sombra del juicio de fuego de Dios para nuestra época. Y la Sodoma y Gomorra, el juicio de fuego para Sodoma y Gomorra también es el modelo y la sombra del juicio de fuego de Dios para nuestra época. El versículo 6. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Significa que, aquí dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hablando sobre el juicio de Gomorra y Sodoma y sobre el juicio en la época de Noé. Refiriéndose sobre el juicio de Sodoma y Gomorra. Y en la época de Noé, está hablando sobre el juicio de nuestra época con fuego. ¿Sí me entiende? Dios juzgó en la época de Noé con agua. Y Sodoma y Gomorra con fuego.
Dios mostró de antemano sobre el juicio de fuego de Él para nuestra época que está corrompido. Volvamos, Génesis capítulo 19. Entonces, seguramente en nuestra época también será juzgada o no. Nuestra época también será juzgada. ¿De qué manera? Con el juicio de fuego de Dios, con la guerra nuclear. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot se hizo sal, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Era un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque ella miró atrás, hacia su casa. ¿Por qué? Porque ella miró a su casa. ¿Por qué miró atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Ella tenía que dejar y botar la esperanza, ¿no?, de esta tierra, de Sodoma y Gomorra, de sus riquezas, porque Dios estaba juzgando con fuego fuertemente Sodoma y Gomorra. Entonces ella tenía que arrepentirse y huir, ¿no? Tenía que correr nada más, ¿no?, dejando y botando todas las cosas de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Pero ella no podía dejar las riquezas, ¿no?, los tesoros y el dinero que estaba en la casa. Por eso ella miró atrás, hacia su casa. No tenía buen corazón. Entonces, ¿ella era salva o no? Eso no sé, porque no sale en la Biblia. Aunque era salva, habría podido actuar así, porque era contagiada por el mundo, por pecados, ¿sí o no? Lamentablemente, entre los hermanos hay algunos que siguen las cosas del mundo y al mundo. Su corazón está en el mundo. Es como la esposa de Lot. Así como la esposa de Lot miró atrás hacia Sodoma y Gomorra, hay algún hermano y alguna hermana que mira al mundo. Su corazón está en el mundo. Su corazón no tiene que estar en el mundo, sino en la iglesia, en el Señor. ¿Sí o no? ¿Tenemos la esperanza de la tierra? No. Mire, si el Señor viene después de un año, a partir desde ahora, entonces, aunque usted tenga mucho dinero o gane mucho dinero, podría utilizar. Por eso, cada vez que yo tengo dinero, me preocupo. Antes de que el Señor venga, tengo que utilizar todo este dinero preciosamente para los hermanos, para la iglesia, ¿no?
Ay, me gustaría que no tenga nada de dinero cuando el Señor venga, por utilizar bien. Si tengo dinero, me preocupo. Si no tengo dinero, también. Así es. Aunque tenga dinero, me preocupo. Si no tengo dinero, peor. Pero si tengo mucho dinero, tengo que sentirme bien, ¿no? Pero no me siento bien. Me preocupo. ¡Wow! Tengo dinero. Me siento bien. Si pasa así, sería bueno, pero me preocupo. ¿Qué hago? Este dinero. Me preocupo. ¿No? Porque el Señor vendrá pronto. Entonces, este dinero será el polvo. Será inútil. Por eso, antes de que el Señor venga, quiero utilizar muy bien el dinero que Dios me dio. Pensaría que yo tengo mucho dinero. Yo no tengo dinero. A veces tengo dinero, entonces me preocupo. A veces no tengo dinero, me preocupo más. Así es. El dinero no es de nosotros, solamente Dios nos prestó un momento nada más. Porque aunque usted tenga un poco de dinero, después de un poco de tiempo ya se desaparece, se va a otro lado, ¿sí o no? Así es el dinero, es verdad. En el bolso sí tiene un poco de dinero, pero después de un poco de tiempo ya no tiene. No hay dinero en su bolso y en su billetera. Así es. Nos vamos a no tiene que no vamos a tener la esperanza de la tierra. No estemos nuestro corazón en el mundo, sino en el cielo. Siempre vamos a ver a nuestro Señor que está sentado a la diestra de Dios. Solamente vamos a ver arriba, al cielo, a nuestro Señor que está en el cielo, la gran gloria del cielo y la recompensa preciosa que el Señor nos dará. Solamente veamos los que están arriba. El Señor recompensa la alabanza de Él y la gran gloria. Busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 al 2. Les leo, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así dijo. Hay cosas de arriba y cosas de la tierra, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que mirar y buscar? Entre las dos, las cosas de arriba y las cosas de
la tierra. O sea, tenemos que buscar las cosas de arriba. Siempre vamos a ver las cosas de arriba. ¿Qué cosa? Aquí dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, siempre veamos a nuestro Señor que está sentado a la diestra de Dios. Siempre vamos a mirar al cielo, arriba, y las cosas de arriba, la recompensa del Señor, la alabanza, el elogio de Él, ¿no? La gran gloria del cielo, los ángeles, ¿no? Y los antecesores de fe, ¿no? No vamos a mirar las cosas de la tierra. ¿Usted algunas veces ha tomado un avión? Si usted mira las cosas de arriba en el cielo, en el aire, las cosas de arriba son pequeñas o grandes. O sea, se ve como grandes o pequeñas. O sea, se ve como muy pequeñas, ¿sí o no? Es verdad. Se ve como juguetes. Se ven muchos edificios, pero es como juguetes. Es como juguetes, nada más, de verdad. Pero en la tierra sí ve edificios grandes. ¡Wow! Se ve como grandes, ¿sí o no? O sea, Dios siempre está en el cielo y está mirando a la tierra. Entonces, ante la vista de Dios, las cosas de la tierra se ven juguetes, como pequeños. Se ve como juguetes pequeños, nada más. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que tener la vista de Dios. Así como Dios ve las cosas de la tierra en el cielo. Entonces tenemos la buena vista como Dios. Entonces, aunque usted vea un edificio, los edificios grandes, no verá, ¡wow! ¿No? Son pequeñas. Son las cosas de la tierra, nada más. Soy la hija de Dios. Soy el hijo de Él. La recompensa que el Señor me dará será más grande, muy grande, que las cosas de la tierra. ¿Sí o no? Es verdad. Si usted busca las cosas de arriba, si usted busca las cosas de la tierra, se sentirá muy avergonzado ante el Señor. Perderá todas las cosas, toda la recompensa, como Lot. Imagínese, Lot era rico, ¿sí o no? Era muy rico, tenía muchos animales. En el Antiguo Testamento, los animales eran riquezas, ¿sí o no? Sin embargo, él perdió todas sus riquezas, ¿sí o no? Es verdad. Y fue como mendigo. No tenía casa, ni comida, ni nada. Asimismo, si usted no hace bien la vida cristiana como Lot, usted perderá todo. Toda la recompensa. Usted será como mendigo en el cielo. Tendrá mucha pobreza en el cielo. Lot recibiría mucha recompensa o él habría ganado recompensa. Él no tendrá ninguna recompensa. Será chiro en el cielo.
Es lamentable. Un Lot está escuchando, creo que está escuchando. Pero es correcto, es verdad. No es mentira, no estoy mintiendo. Él no podrá decirme nada cuando yo llegue al cielo, porque él no hizo bien la vida cristiana, de verdad. Y él tendrá mucha pobreza en el cielo, así como él perdió todas sus riquezas, muchos animales y además a su esposa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él se fue a Sodoma y Gomorra, se fue al mundo, apartándose de Dios. No hizo bien la vida cristiana. No vamos a ser como Lot. Imagínense, él era rico. Él era el rico. Tenía muchas riquezas. Entonces, ¿quién se lo dio? Dios se lo dio, ¿sí o no? Entonces tenía que agradecerle a Dios y pagarle esa gracia muy grande de Dios. ¿A través de qué? Haciendo bien la vida cristiana, ¿no? Sin apartarse de Dios ni de Abraham. Sin embargo, a pesar de que él recibía mucha gracia del Señor y muchas riquezas, él no hizo bien la vida cristiana. Y se fue a Sodoma y Gomorra, apartándose de Dios. Y aprovechó sus riquezas, ¿no?, para pecar. En Sodoma y Gomorra perdió todas sus riquezas cuando había juicio de Dios. Perdió todo. Asimismo, si usted no hace bien la vida cristiana, perderá toda la recompensa. Será como Chiro en el cielo, teniendo mucha pobreza, de verdad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios nos está dando mucha gracia. Las necesidades y riquezas. Entonces tenemos que hacer mejor la vida cristiana, agradándole a Él, glorificándole a Él. Si Él nos da algo y riquezas, entonces tenemos que utilizarlo preciosamente para las obras del Señor, para la iglesia. Tenemos que aprovechar nuestras riquezas que Dios nos dio para las obras del Señor, para su gloria. Es buscar las cosas de arriba. El que busca las cosas de arriba siempre vive centrándose en el Señor y en la iglesia. Porque todas las obras del Señor tienen la relación con el Señor, tiene la recompensa. Por eso, el que busca las cosas de arriba, siempre busca las obras del Señor. Porque cada vez que participa en las obras del Señor, gana la recompensa. De verdad. ¿Por qué? Porque son las obras del Señor. Génesis capítulo 19. Génesis 19, 27 al 28, les leo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró,
y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham estaba mirando a la ciudad Sodoma y Gomorra, que estaba recibiendo el juicio de Dios. Subía, el humo subía como el humo de un horno. Cuando, así como la ciudad Sodoma y Gomorra fue juzgado con el juicio de fuego de Dios, este mundo recibirá el juicio de fuego de Dios. El humo subirá hacia arriba, como el humo de un horno. En ese momento, nosotros, ¿dónde estaremos? Cuando este mundo se termina con la guerra nuclear, nosotros, ¿dónde estamos? Estaremos en el cielo. Así como Abraham estaba mirando el juicio de Dios hacia Sodoma y Gomorra, nosotros miraremos hacia esta tierra que recibe el juicio de Dios. Mientras este mundo sufre por las plagas de Dios en los 7 años de tribulación, nosotros estaremos en el cielo. Miraremos hacia esta tierra que recibe el juicio de Dios como una película. Pero nos sentiremos tristes mirando a las personas que reciben el juicio de Dios. Imagínense, Abraham estaba viendo hacia Sodoma y Gomorra, que estaba recibiendo el juicio. ¿Cómo se habría sentido? Él estaba pensando en Lot, preocupándose mucho, ¿sí o no? Por Lot, por la familia de Lot. Porque Lot era su sobrino, su familia. Lot estaba en Sodoma. Se preocupaba mucho, sintiéndose triste, ¿cierto? Cuando este mundo recibe el juicio de Dios y sufre en los 7 años de sufrimiento, nosotros estaremos en el cielo y miraremos hacia la tierra sintiéndonos tristes. No sé, tal vez no podríamos sentirnos, porque en el cielo no hay tristeza, ni sufrimiento, ni preocupación, porque Dios los quita. Por eso, solamente sin sentir nada, podríamos ver a la tierra que recibe el juicio de Dios, como una película. Lo importante es que, así como Abraham estaba viendo el juicio de Dios hacia Sodoma y Gomorra, nosotros miraremos a la tierra. Génesis capítulo 19, el versículo 15. El versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Si vemos aquí, ¿Dios tenía misericordia de Lot o no?
Sí es verdad. Lot pudo escapar del juicio de Dios o no. Sí es verdad. Antes de 자, aquí mire, el versículo 29. El versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ya, Dios sacó a Lot y después destruyó la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Ya, primero la familia de Lot salió de la ciudad y después Dios envió la lluvia de fuego, ¿sí o no? Es verdad. Ya, Dios tuvo misericordia de Lot, que era el salvo, ¿cierto? ¿Qué lección podemos tomar? Ya, antes de empezar los 7 años de sufrimiento para los no salvos, Dios arrebatará a los salvos. Por eso el Señor especialmente viene nuevamente. ¿Para qué? Para llevar a los salvos, para que los salvos no sufran, no aflijan. Aflijan. No, para que no aflijan. Porque juzgar a los salvos a los no salvos es injusticia para Dios. ¿Dios es injusto? No, es justo. Por eso, Dios nunca juzgará a los salvos con a los no salvos. Por eso, antes de empezar el juicio de Dios, Dios va a llevar y arrebatar a los salvos. Por eso el Señor viene. Cuando el Señor venga, los salvos serán llevados al cielo por el Señor. Porque matar a los salvos con a los no salvos es injusticia. Busquemos. Génesis capítulo 18, el versículo 23. Génesis 18, 23. Génesis 18, 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Impío es pecador. O sea, ¿destruirás también al justo con el impío? Al justo, el justo que sale aquí indica a Lot. El versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué significa? Dios. Abraham le dijo a Dios: tú eres Dios, justo. Matar al justo, destruir al justo con los pecadores, con los pecadores, es injusticia. Tiene que hacer justicia, ¿no? Así le dijo, le pidió. Por eso, Dios es justo. No puede hacer injusticia, ni puede matar a los salvos con los no salvos. Por eso, Dios tuvo mucha misericordia de Lot y le salvó de la ciudad, del juicio de Dios. Después de que Lot salió de la ciudad, Dios derramó su ira, su enojo, con la lluvia de fuego sobre la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, ¿cuándo habrá arrebatamiento? ¿En los 7 años de tribulación? ¿O después de terminar los 7 años de tribulación? No, antes de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá
a arrebatar a sus salvos. Seguramente los salvos serán llevados al cielo por el Señor antes de empezar los 7 años de tribulación. Así como Dios destruyó la ciudad y la ciudad Sodoma y Gomorra después de salvarle a la familia de Lot. ¿Sí o no? Es verdad. Génesis capítulo 19, 14. Génesis 19, 14. Les leo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sus yernos, Lot tenían yernos, los 2 yernos. ¿Ellos eran buenos o malos? Eran malos. ¿Ellos creían en la palabra de su suegro o no? No creían. Y además se burlaban de su suegro y de Dios. ¿Sí o no? Eran malos. Pero después de un poco de tiempo, aunque ellos no creían en la palabra de su suegro, realmente la ciudad fue destruida. ¿Sí o no? Es verdad. Empezó a llover. Fuego. ¿Sí o no? Ahora también sucede lo mismo. Ahora estamos predicando a nuestro alrededor. Hay cielo e infierno. Dios está vivo. Nuestra época es el fin del mundo. Realmente todas las profecías sobre las señales del fin del mundo se han cumplido. Hay que escuchar el seminario para que seas salvo. Pero la gente se burla de nosotros. No cree en la palabra de Dios, como los 2 yernos malos de Lot. ¿Sí o no? Pero a pesar de que ellos no crean en la palabra de Dios y en nuestra predicación, ellos morirán pronto. Así como la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida. Este mundo será destruido totalmente. ¿Sí o no? Es verdad. Aunque ellos no crean en la palabra de Dios, no importa. Dios está vivo. Dios va a juzgar. La Biblia dijo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Significa que el apóstol Pablo predicaba llorando, muchas veces, pero muchos eran como el enemigo de Jesucristo, el enemigo de cruz. No creían en la palabra del apóstol Pablo ni en Jesucristo. Por eso ellos fueron destruidos. Ellos están en el Seol, sufriendo. Ahora muchos son como el enemigo de Cristo, como el enemigo de cruz de Jesucristo. Génesis capítulo 18, 29. Génesis 18, 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablaré. Quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20.
no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es una oración anhelosa de Abraham. Abraham quería que Dios no juzgue a la ciudad Sodoma y Gomorra por Lot. Abraham se preocupaba mucho por Lot, lo amaba mucho. Por eso estaba pidiéndole a Dios con el corazón anheloso. Dios, ¿podría perdonar la ciudad Sodoma y Gomorra si hay 50 salvos? Dios le dijo, claro, yo perdonaré, no juzgaré. Pero Abraham se preocupaba, si no hay 50 es mucho, si no hay 50 salvos, Dios, perdóname, yo quiero pedirle nuevamente, si usted se encuentra con 40 salvos, con los 40 salvos, ¿va a perdonar a esa ciudad? Claro, ¿por qué no? No voy a juzgar. Abraham otra vez se preocupaba. Si no hay 40 también es mucho. No habría 40 salvos. Dios, permítame hablar más. Si hay 30 salvos, ¿qué va a hacer? Yo voy a perdonar. Porque amo a los salvos. Dios, perdóname, una vez le hablaré. Si usted encuentra a los 20 salvos, ¿qué va a hacer? Voy a perdonar, porque amo a los 20. Dios, Abraham se preocupaba continuamente. Si no hay 20, por si acaso. Pero por lo menos habrán más de 20 salvos, porque Lot era seguramente el salvo, él predicaba bien, habría predicado bien, ¿no? A través de Lot, algunos habrían sido salvos, por lo menos habrán más de 10 salvos. Dios, por último, yo le pido, si hay 10 salvos, ¿qué va a hacer? Yo perdonaré, no juzgaré la ciudad Sodoma y Gomorra, porque amo a los 10. Pero habían 10 salvos, no habían 10 salvos. Podemos tomar muchas lecciones. Mire, Lot, ¿predicaba o no? Lot no predicaba. Apartándose del Señor, ¿usted puede predicar y salvar a las almas? Abraham, ¿por qué no predicaba? ¿Por qué no podía? Porque se apartó de Dios. Apartándose de la iglesia, nunca puede salvar ni un alma. ¿Sí o no? Lot llevaba frutos. ¿Tenía frutos? No tenía ningún fruto. ¿Sí o no? No predicaba, no llevaba frutos. ¿Y usted está predicando y está llevando frutos? Tiene que seguir predicando para llevar frutos. Lot, ¿cuánto vergüenza sentirá ante el tribunal de Cristo cuando reciba el juicio ante el Señor? Se sentirá muy avergonzado porque él no predicaba, se apartó de Dios, ¿no? Vivía en Sodoma y Gomorra, no llevaba ningún fruto, se sentirá muy avergonzado. A pesar de que él recibía mucha gracia de Dios, no hacía bien la vida cristiana. Por eso se sentirá muy avergonzado. Y
¿Por qué la ciudad Sodoma y Gomorra recibió el juicio de Dios? ¿Por qué? No habían 10 salvos, ¿cierto? Si estuviesen más de 10 salvos, ¿qué habría pasado? Dios habría perdonado la ciudad Sodoma y Gomorra, según su promesa, ¿sí o no? Ya Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? No había un salvo. Así dijo en la Biblia. Busquemos. Jeremías, capítulo 5, el versículo 1. Jeremías, capítulo 5, el versículo 1. Jeremías 5, 1. Jeremías 5, 1. Les leo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Qué significa? Si hay un salvo en Jerusalén, Dios quería perdonar. Si había un salvo en Jerusalén, Dios quería perdonar Jerusalén, ¿sí o no? Pero no había un salvo, no había ni un salvo en Jerusalén. Por eso la ciudad, la capital de Israel, Jerusalén, fue destruida. Entonces, imagínense, Dios, ¿por qué aún no quiere juzgar este mundo? Aún está soportando. ¿Por qué? Porque hay muchos salvos. ¿Sí o no? Ustedes son salvos. En Ecuador también hay muchos salvos. En Corea también. En todas las partes del mundo, en todos los países, hay muchos salvos. Ellos son guardias del mundo. Por eso, Dios no juzga pronto, porque muchos salvos están predicando fielmente, agradándole a Dios. Dios puede trabajar con ellos y salvar a muchas almas a través de ellos. Por eso, aún está soportando. De verdad, los salvos son guardias del mundo, del juicio de Dios. ¿Lo saben? El coronavirus va a pasar rápidamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Por los salvos. Para que los salvos puedan predicar mejor. Es verdad. ¿De dónde vino esta plaga, el coronavirus? De Dios. Entonces, solamente Dios puede quitar el coronavirus, ¿sí o no? Pero por los salvos, por sus deseos, Dios va a quitar el coronavirus pronto. Porque muchos salvos están orando con el corazón anheloso para que Dios quite el coronavirus y pase rápidamente esta cuarentena. Si había un salvo en Jerusalén, Dios podía perdonar el pecado de Jerusalén. Si habían 10 salvos en la ciudad Sodoma y Gomorra, Dios quería perdonar esa ciudad, ¿sí o no? Pero lamentablemente no habían 10 salvos en la ciudad Gomorra. Tampoco, ni un salvo en Jerusalén. Por eso, Dios juzgó la ciudad Gomorra y también a Jerusalén, ¿sí o no?
Es verdad. Pero ahora hay muchos salvos. Por eso Dios aún está soportando muy bien por los salvos. De verdad, los salvos son guardias del mundo, del juicio de Dios. Los salvos ecuatorianos son guardias de Ecuador, del juicio de Dios. Los salvos coreanos son guardias de Corea, del juicio de Dios. Eliseo era el guardia de Israel, del juicio de Dios. Por eso, mientras él vivía en esta tierra, Dios no juzgó el norte de Israel. Porque Eliseo era guardia de Israel, el norte de Israel. Y Elías también. Elías era el guardia de norte de Israel. Por eso, mientras él trabajaba para el Señor, Dios no juzgaba el norte de Israel. De verdad, ellos eran guardias de Israel, del juicio de Dios. Busquemos. Segunda de Reyes. Ya casi terminando. Segunda de Reyes. Capítulo 2, el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 12, les leo. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo fue llevado por Dios. Sin ver la muerte, él se fue al cielo. Pero si vemos aquí, Elías se fue al cielo. O sea, fue arrebatado por Dios. Es el modelo y la sombra del arrebatamiento de los salvos en el fin del mundo. En este momento, Eliseo clamó a gran voz, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué significa? Significa que el profeta Elías era guardia de Israel del juicio de Dios. ¿Sí me entiende? Para guardar la ciudad, el país. En el Antiguo Testamento, ¿qué necesitaba? Muchos caballos y muchos soldados, ¿sí o no? El profeta Elías, aunque era una persona, él era su gente, la gente de Israel y caballos, ¿sí o no? Él era guardia de Israel, ¿cierto? ¿De qué? Del juicio de Dios. El profeta Eliseo también. 13:14. Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo,
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 자, Eliseo era el carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, el profeta Eliseo era el guardia de Israel, del juicio de Dios. Mientras el profeta Eliseo y Elías trabajaban fielmente para Dios, Dios no quería juzgar al norte de Israel, que tenía muchos pecados. ¿Sí me entiende? Muchos carros, muchos caballos, muchos soldados no podían ser guardias de Israel, del juicio de Dios. ¿Sí o no? Solamente el profeta Eliseo y Elías podían ser los guardias de Israel, del juicio de Dios. Asimismo, los salvos, nosotros que somos salvos, podemos ser guardias del mundo. ¿De qué? Del juicio del mundo, del juicio de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Por eso, aún Dios está soportando muy bien, porque estamos predicando fervientemente. Segunda de Pedro 3:9. Primero Salmos 16. Salmos 16, 3. Salmos 16, 3. Salmos 16, el versículo 3. Salmo 16, el versículo 3. Les leo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué significa? Los santos que están en la tierra es toda mi complacencia. Así dijo Dios. Los santos, los salvos son la alegría de Dios. Son el único gozo de Dios. ¿Sí me entiende? De verdad, Dios siente mucha alegría y gozo a través de los salvos y de nosotros. Si predicamos muy bien y vivimos para el Señor y hacemos bien la vida cristiana, Dios se siente muy feliz y gozoso por nosotros. Por eso, Él puede soportar muy bien. Aunque este mundo vaya empeorando. ¿Sí me entiende? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios todos los días se enoja. Porque Dios ve todas las maldades, todos los pecados, a todos los pecadores, ¿sí o no? Por eso todos los días se siente triste y se enoja mucho con los malos. Sin embargo, Él puede reírse a veces o muchas veces por nosotros. Porque amamos al Señor, queremos vivir para Él, queremos salvar a muchas almas perdidas trabajando con Él y deseamos mucho vivir para Él. Por eso, el Señor, Dios puede soportar mucho y se ríe por nosotros y se alegra mucho viéndonos a nosotros. Es una verdad maravillosa. Pero
si los salvos no predican, no hacen bien la vida cristiana, no viven para el Señor, sino que siempre pecan, ¿no? Apartándose del Señor, entonces, ¿qué habrá pasado? Ya, Dios no tiene más esperanza, tampoco la alegría. No puede reírse. Ya va a terminar nada más. Imagínense, mientras Eliseo y Elías estaban trabajando en el norte de Israel, Dios podía reírse. Ellos le daban mucha alegría a Dios. Por eso, Dios no juzgó el norte de Israel cuando ellos trabajaban. Pero después de morir, después de que ellos murieron, ya Dios no sentía más alegría. Porque nadie estaba. ¿Quién vive para el Señor? ¿Quién vivía para el Señor? Por eso Dios juzgó el norte de Israel. Ahora también sucede lo mismo. Dios quiere terminar este mundo, pero aún tiene mucha paciencia y misericordia de los no salvos. Y Dios quiere salvar a más almas. Por eso está soportando bien. Y también los salvos que son guardias del mundo, del juicio de Dios, están haciendo bien la vida cristiana, predicando activamente. Por eso, Dios se alegra mucho. O sea, los salvos son la alegría de Dios. La única alegría, el único gozo de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, segunda de Pedro, por último. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, significa que Dios, ¿por qué aún no viene? O sea, significa esto, ¿por qué aún Dios no viene? ¿Por qué aún está soportando mucho? ¿Por qué aún no quiere terminar este mundo ni juzgar? ¿Por qué? Dios desea que todos se arrepientan y sean salvos. O sea, es el deseo de Dios. Y además, los salvos están predicando bien, trabajando con Él. O sea, los salvos son guardias del mundo, del juicio de Dios. O sea, si usted predica sin cesar, fielmente, entonces el Señor vendría poco tarde, si es verdad. Si nuestra iglesia predica muy bien y trabaja fielmente para el Señor, entonces el Señor vendría un poco tarde, si es verdad. Si todas las iglesias de Ecuador hacen bien la vida cristiana y predican bien, entonces el Señor podría venir un poco tarde, si es verdad. Si todas las iglesias del mundo predican fielmente y trabajan fervientemente para el Señor, entonces el Señor vendría un poco tarde, si es verdad. Ya somos guardias del mundo, del juicio de Dios. Vamos a predicar fuertemente a nuestro alrededor y a nuestra familia. Si el Señor mañana viene, ya nuestra familia que todavía no ha sido salva, se queda en la tierra, ¿sí o no? Y se va al infierno, nada más. Por eso, el Señor no tiene que venir temprano. Tiene que venir despacio, poco tarde. Ojalá que el Señor se atrase para que podamos salvar
a muchas almas. ¿Sí o no? Es verdad. Si vemos en la Biblia, estaba escrito detalladamente sobre la vida cristiana de Lot y la vida cristiana de Abraham. La vida cristiana de ambos era muy diferente, ¿sí o no? Siempre en la Biblia, si vemos en la Biblia, elogia muchas veces a Abraham. Al contrario, Lot, nunca elogiaba a Lot. Porque él no hizo bien la vida cristiana. Asimismo, Dios está escribiendo en el libro de memoria sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestros pecados, nuestras culpas. Escribe todo. Lot, ¿recibía algún elogio? Nunca. Si usted no hace bien la vida cristiana, solamente el Señor le reprochará nada más. Usted sentirá mucha vergüenza. No tendrá pobreza en el cielo. Pero Abraham hizo muy bien la vida cristiana. Él recibirá mucha recompensa y mucho elogio del Señor. ¿Sí o no? Según lo que estaba escrito en la Biblia, ¿no?, sobre Abraham. Así como la Biblia elogia muchas veces a Abraham, el Señor lo elogiará mucho. Si usted hace bien la vida cristiana, será elogiado, recibirá mucha recompensa. No vamos a hacer como Lot. Y además, Sodoma y Gomorra es el modelo y la sombra. Sodoma y Gomorra, que estaba corrompido, era el modelo y la sombra de nuestra época, que está lleno de pecado. Así como Dios juzgó la ciudad Sodoma y Gomorra con fuego, va a juzgar este mundo con la guerra nuclear. Por eso, pero pronto Dios va a juzgar en nuestra época. Este mundo ya se terminará totalmente. No tenemos mucho tiempo, sino un poco de tiempo nada más. Por eso, vamos a hacer mejor la vida cristiana y predicar activamente a nuestro alrededor. Ok, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por enseñarnos tu palabra continuamente. Queremos aprender muy bien tu palabra. Te damos gracias por darnos mucha gracia, ánimo y fuerza, consolación a través de tu palabra siempre. Te damos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos para que podamos hacer bien la vida cristiana y salvar a muchas almas. Utilízanos preciosamente. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.